En esta oportunidad vamos a hablar ahora acerca de la flotación. Sucede que en ocasiones, cuando tenemos este tipo de diagramaciones, nos interesaría, más allá de tener una simple caja de contenido, quizá tener 3 columnas de contenido. Para esto, vamos a reemplazar entonces la caja content. ¿Para qué? Para poder hacer allí 3 columnas. Lo primero que yo voy a hacer para que se entienda un poco más es dividir mi página o dividir mi pantalla aquí. Vamos a trabajar directamente en una parte de la vista lateral de CSS y en otra parte de la vista de todo lo que tiene que ver con el HTML. Entonces, quizás ya no necesito la o el contenedor content y voy a utilizar ahora más bien 3 columnas. Un div con ID columna 1, otro con ID columna 2 y un último con un ID columna 3. Pongo por acá un comentario, pongo por acá un comentario para decir que aquí finalizan las columnas. Muy bien, debería entonces darle estilos a cada una de estas columnas. Entonces voy a decir, por ejemplo, que la columna 1 tenga un width de 200 píxeles y un height de 400 píxeles. Y adicional un background color de este color. De esta manera estaría logrando el siguiente resultado. La columna 1. Vamos a colocarle el nombre, columna 1, columna 2 y columna 3. Vamos entonces ahora a darle estilos a la columna 3, columna 3. Y vamos a decir que esta tiene un width de 400 o más bien 600 píxeles, un height de 400 píxeles y un background color de este tipo de color. Y finalmente decimos que la columna 3, esta anterior era la 2, vamos a decir que la columna 3 va a tener ahora un width de 260 píxeles, un height de 400 píxeles y un background color de cualquier color. Como se dan cuenta, la suma de las 3 columnas es exactamente igual a la suma o a el tamaño de ancho del elemento padre contenedor. Cuando yo tengo esta diagramación, obviamente uno podría pensar que las 3 columnas van a quedar una al lado de la otra. Pero lamentablemente no es así. ¿Por qué? Porque en CSS, o más bien en HTML, tenemos dos grandes grupos de elementos. Los elementos de bloque y los elementos de línea. Un elemento de bloque es aquel que ocupa todo el espacio que sobra a su izquierda y a la derecha, independientemente de su tamaño. Como nos damos cuenta, la columna 1, que solamente mide 200 píxeles, está ocupando todo el espacio que sobra a su izquierda, o más bien a su derecha. Lo mismo sucede con la columna 2, lo mismo sucede con la columna 3. Los elementos de bloque más comunes son, obviamente, el div, todos los h's, del h1 al h6, el p, el hr, las listas y, o más bien, inclusive también la tabla. Ahora, un elemento de línea es completamente lo contrario, es aquel que permite que cualquier elemento se coloque al lado de él en su propia línea, permitiendo pues que obviamente todos compartan esa misma línea, valga la redundancia. Los elementos de línea más comunes son, por ejemplo, la etiquetita imagen, la etiqueta A, las etiquetas de formulario, como es el input, las etiquetas de manipulación de texto, como es el strong, como es la em, y otras etiquetas adicionales. ¿Qué podría lograr o qué debería hacer más bien para lograr que cada una de las columnas que hace una al lado de la otra, pues lo que tendría que hacer sería ponerlas a flotar? ¿Y cómo puedo colocar o cómo puedo poner a flotar un elemento? Para flotar un elemento uso la propiedad float, cuyo valor por defecto es none, pero tiene básicamente dos valores adicionales, left y right. Entonces, si yo le colocara, por ejemplo, a todos estos elementos la flotación, obviamente voy a lograr que todos queden en la misma línea y que uno quede al lado del otro.
Vamos a verlo. Columna 1, float left, columna 2, float left y columna 3, float left. Y automáticamente estoy logrando esto. Vamos a ver, acá, perdón, acá este es de 160. Entonces ahí estoy logrando que todas las columnas estén en la misma línea. Sin embargo, sucede algo. Y es que el footer que anteriormente estaba debajo de las tres columnas ahora no se ve. ¿Por qué? Porque el footer ha quedado detrás. Sucede que cuando yo tengo un elemento flotante, esos elementos flotantes que comparten la misma capa, dan un paso adelante y todo lo que esté por debajo de ellos obviamente asume que estos elementos no existen y por lo tanto suben a ocupar su posición o el espacio que ellos dejaron. Es decir, el footer que anteriormente estaba acá en la parte de abajo asume que las columnas 1, 2 y 3 no existen y por lo tanto sube detrás de ellos y ocupa su espacio. Sin embargo, yo puedo solucionar esto. ¿Cómo lo puedo solucionar? Con algo que nosotros conocemos como la limpieza de la flotación. ¿Y cómo puedo limpiar la flotación? La flotación se limpia de una manera muy sencilla, con una propiedad, o más bien con una regla que se llama cleaner, la cual lleva una sola propiedad. La propiedad cleared con valor both. Esta propiedad básicamente lo que hace es limpiar, como su nombre lo indica, la flotación al lado izquierdo y al lado derecho. Eso es lo que se conoce como la técnica del div fantasma, porque básicamente nosotros vamos a poner un div que no se va a ver. Está ahí, pero no se ve. Este div, con esta clase, debe ir después del último elemento que flota. Es decir, donde yo quiero limpiar la flotación. En mi caso, yo quiero limpiar la flotación después de la columna 3 para que todo de ahí hacia abajo siga normal. Por lo tanto, lo primero que yo debería hacer es la regla cleaner. Generalmente uno la hace por acá, punto cleaner. Y a esta le aplica la propiedad clear both. Ya tengo la regla. Y donde aplico el limpiador, obviamente por acá, pongamos también un comentario, limpiador, div, con class, cleaner. Y automáticamente cuando yo inserto el limpiador, lo que anteriormente estaba así, ahora va a quedar así. Y ya he logrado limpiar la flotación, logrando que las tres columnas queden una al lado de la otra y permitiendo que lo que está por debajo de ellas a nivel de código quede exactamente por debajo de ellas sin subir por detrás de las mismas. De esta manera sencilla trabajamos con lo que se conoce como la flotación.